escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy hace escala en París el fotógrafo uruguayo y francés Martín Barcilay. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. La editorial francesa Libertaria acaba de publicar hace muy poquito su libro Refusniks, un libro de fotografías y relatos de unas 50 personas que se opusieron a hacer el servicio militar en Israel. ¿Qué son los Refusniks? Y eso, son gente que no hace el ejército en Israel, es decir, en una sociedad muy militarizada en la cual hacer el ejército es constitutivo casi de la ciudadanía israelí. Y esta gente, que es obviamente minoritaria, no hace el ejército, muchas veces por razones políticas, otras veces por razones personales o societales. Son gente que cuando es por razones políticas, se puede oponer a la política de su país en cuanto a la ocupación de los territorios palestinos, o también a veces no quieren hacer el ejército porque por razones societales. Alguno me dijo, por ejemplo, que ya la homofobia en el colegio y en el liceo era algo insoportable, así que no quería soportarla tampoco en el ejército. Y por razones, digamos, más sociales, que pueden ser razones, digamos, porque no alcanza el dinero para vivir. Entonces, como la paga del soldado es muy baja, prefieren trabajar. Son perfiles muy diferentes, como estaba comentando. Tal vez un punto en común sea el pacifismo, ¿no?, en una de las regiones más convulsas del planeta. Bueno, muchos de ellos sí son pacifistas, algunos ni lo son en realidad. Algunos que hay, por ejemplo, uno puede rechazar también el ejército cuando lo llaman para lo que se dice la reserva. Es decir, que en Israel el servicio militar es obligatorio de 3 años para los hombres, de 2 para las mujeres, y para los hombres uno tiene que cada año darle 2 meses al ejército, ¿no? Entonces hay algunos que también rechazan el ejército durante esos 2 meses de reserva, y algunos no son pacifistas, pero solamente no están de acuerdo con la política del gobierno israelí, y en ese momento por eso rechazan el ejército. Hay aspectos que hemos encontrado en varios de los personajes que ha retratado, que es la voluntad de algunos de no querer contribuir a la ocupación de Cisjordania. ¿Podemos decir que es minoritario? De alguna forma sí, bueno, esa opinión, digamos, en general actualmente es minoritaria en Israel. También los que rechazan el ejército por razones políticas en contra de la ocupación, también hay gente que es minoritaria, pero es como muy simbólico a la vez, ¿no? Es como muy fuerte justamente en una sociedad en la cual desde niño uno sabe del ejército, tiene que mandar postales a los soldados heridos desde los 4 o 5 años. Les piden eso a los niños. Entonces, gente que rechaza el ejército ya es algo medio hasta escandaloso en esa sociedad, ¿no? Refusniks es el resultado de 10 años de trabajo en Jerusalén y Tel Aviv, entrevistas y fotografías desde el año 2007 hasta ahora. ¿Fue fácil encontrarlos y de qué hablaran? Justamente sí, fue bastante fácil en un principio, digamos, en el sentido de que justamente esta gente, por sus opiniones políticas, quiere hablar del tema y quiere que se sepa. Por eso justamente algunos a propósito van a cárcel para justamente significar la oposición que tienen con la política de su país, ¿no? Entonces, en el momento de ir a cárcel, convocan la prensa local, la prensa israelí, para explicar por qué hacen eso, ¿no? Entonces, en un principio fue bastante fácil encontrarlos, porque justamente ya naturalmente quieren ser entrevistados. Porque es como un acto político. Ahí finalmente, está. ¿no? Sí, sí. También le quería preguntar por qué se interesa por este fenómeno. Bueno, es un poco una larga historia. Digamos que mi abuelo judío tuvo que irse de Francia en el 40
después con mis padres nos fuimos de Uruguay por la situación política, porque el país estaba al borde de un golpe de Estado, así que puedo decir que el militarismo no es algo... hay una alergia un poco en la familia, por un lado, y por otro lado, en el momento de irnos de Uruguay había dos opciones, ir a Francia o ir a Israel, y bueno, al final mis padres eligieron eligieron Francia, pero entonces siempre tuve esa curiosidad por ese país, por lo que estaba pasando ahí, y en el 93, cuando fui por primera vez, me encontré con alguien que había rechazado el ejército, un judío de origen argentino, y bueno, a partir de ahí me empezó a interesar el tema, digamos. Claro, se podría haber visto en esa situación también, ¿no? Si sus padres deciden ir a Israel en lugar de instalarse en Francia. ¿Podemos decir que ahora hay más gente que se niega a hacer el ejército en Israel que antes, o ha sido siempre una constante? Digamos, no. Empieza realmente el fenómeno de rechazo al ejército al final de los 60, al principio de los 70, y hay como piques de rechazo. Por ejemplo, en el momento de la guerra del Líbano, en el 82, hay una cantidad importante de gente que no quiere ir a hacer el ejército en ese momento. En el momento de la intifada también hay olas de gente que rechaza el ejército, pero en este momento especialmente no muchos, digamos. Hay una constante desde los 70, pero actualmente por razones políticas, digamos, no hay tanta gente que rechaza el ejército. Cuando hay picos, cuando hay conflictos, ¿no? Que se reanudan o... Exacto. Hay algunos que para evitar hacer el servicio militar simulan estar locos. Es el caso, por ejemplo, de un joven, Eldar, que se hace pasar por loco para no hacer el servicio militar. ¿Es el caso de otros que utilizan esa estrategia, hacer el teatro de estar...? Claro, digamos, sí, hay muchos que hacen eso. Lo que pasa es que hay que pagar un psiquiatra para que consulte y para pasar mucho tiempo con él y que pueda escribir una carta diciendo... Bueno, en el caso de Eldar, él es actor, así que de repente fue un poco más fácil, ¿no? Pero hay mucha gente que lo hace finalmente y que también está en el libro porque demuestra también cierta como... una cosa de que la gente no está a favor tanto de lo que hace el ejército y de cómo está organizada la sociedad israelí, ¿no? Entonces por eso también esos personajes me pareció interesante ponerlos en el libro, porque también muestra un poco cómo está organizada la sociedad y cómo gente rechazan cosas que en realidad son muy importantes para esa sociedad. Algunos tienen que cumplir prisión, penas de prisión, porque se niegan y bueno, no tienen la carta del médico que les hace pasar por locos. Son penas largas, de meses, algunos en aislamiento, ¿no? Sí, porque, bueno, como decía al principio, algunos eligen esa situación como para, digamos, hablar del tema de su discrepancia con el gobierno israelí y su política, ¿no? Y otra cosa es que cuando uno está en una cárcel militar, que son cárceles militares, tiene que ponerse el uniforme, ¿no? Entonces para pacifistas, por ejemplo, que están en contra del ejército, es medio raro ponerse el uniforme, entonces algunos no quieren ponerse el uniforme y tienen que ir al aislamiento, ¿no? Me ha llamado la atención el caso de Margarida, que es una joven de origen brasileño que toma 60 pastillas para evitar hacer el servicio militar. Y luego explica que hay algunos trabajos que le son vetados. Por ejemplo, ella quiere trabajar en el aeropuerto y no va a poder porque no ha querido hacer el servicio militar. ¿Qué consecuencias tiene no hacer el ejército en Israel? Sí, las consecuencias son muy amplias, digamos. Va desde ese problema de no poder trabajar en ciertos sectores, pero también el rechazo de la familia muchas veces, el rechazo también de los amigos, porque claro, como el servicio militar es tan largo, la gente cuando hace el servicio durante esos años, que son bastante importantes, ¿no? De los 18 a los 21, 20, cuando no hace el ejército y se junta con los amigos, solo habla de lo que está haciendo en el ejército, ¿no? Entonces, cuando uno no lo hace, ya está excluido de las conversaciones, ¿no? Entonces hay un rechazo profesional, hay un rechazo familiar y hay un rechazo también de la sociedad en sí.
Según algunos de los testimonios que recogen, en el ejército hay discriminación. Gilad, 22 años, de origen marroquí, dice que si eres de origen etíope, si eres Mizraim, judío de algún país árabe o de origen ruso, tienes peores puestos dentro del ejército que si eres judío de otros orígenes. Claro, si eres judío, por ejemplo, de origen europeo, que va a ser seguramente más fácil. Lo que pasa justamente, lo que me interesó en estas entrevistas es que habla de toda la sociedad israelí, porque eso es verdad también en toda la sociedad israelí. La sociedad israelí está organizada de esa manera, ¿no? Y es eso digamos, lo que uno lee en los testimonios al final es como un conocimiento más agudo de la sociedad israelí, ¿no? Entonces, y eso es verdad también en el ejército. A nivel de formato, todas las fotos son muy parecidas, miran a cámara, aparecen muy serios. ¿Fue dado por el contexto o fue buscado? Fue buscado, es un formato que bueno, lo empecé en el 2008, digamos. La primera vez que fui, hice las fotos en digital y se publicaron en la página web de Le Monde y fue como, hubo un cierto, digamos, la gente comentó mucho ese trabajo y después dije, bueno, hay que hacer algo más en serio, entonces hice la foto en analógico y o sea, como lo que hice es hacerlos, los puse en ciertos lugares que elegía y los hice mirarme de la forma que me parecía adecuada para hablar de este tema. Uh-huh. Desplazados en Colombia, mapuches en Chile, crisis en Argentina, revolución tunecina. ¿Qué le interesa a Martín Bárcila? Hay una componente ahí muy social y política, ¿no?, en sus fotos. Sí, bueno, sí, la idea es conocer a la situación de la gente e intentar mostrar situaciones sociales, políticas, también a veces ecológicas. Sí, digamos, sí, es lo que me interesa. Uh-huh. ¿Hay algún proyecto de traducir al castellano Refusniks? Bueno, me encantaría, pero por ahora ya estamos como promocionando el libro en francés. Si a alguien le interesa, sería genial. Uh-huh. Pero por ahora no está el proyecto, pero quizás en estos meses aparecerá. Muy bien, y recordemos que actualmente hay una exposición de esas fotografías de Refusniks en Sète, en el sur de Francia. Muchísimas gracias, Martín Bárcila, por esta entrevista con Radio Francia Internacional. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a todos por acompañarnos. Ya saben que nos pueden seguir en internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.